Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a reparar esta pava eléctrica. Vamos a hacer pequeñas pruebas. Una es saber si es el cable, la llave o directamente la resistencia. Ahora la vamos a desarmar bien, pero antes vamos a hacer esas pruebas. Bueno, yo lo primero que hago ante de todo es saber si realmente a nosotros nos está funcionando, si tenemos continuidad. Para eso yo siempre utilizo mi probador. Este es un comprobador de continuidad, y lo único que tenemos que hacer es poner una punta en este lado de la ficha, la otra en este lado, y si nosotros llegamos a tocar lo que sería la llave, tendría que sonar, y directamente no suena, como que no andaría la resistencia. Eso es una prueba. Como pueden ver, ahí podemos darnos cuenta que directamente la pava no está funcionando. La otra prueba que vamos a hacer es igual, con el mismo comprobador, es poner una pincita ahí, que sería en la punta del medio, un contacto, y la otra la tiene en el borde, y hacer lo mismo. Y pueden darse cuenta que directamente no hace nada. Así que ahí tenemos dos pruebas. Ahora ya sabemos que esta parte no es, así que vamos a tener que sí o sí desarmar para ver si era resistencia o directamente lo que es la llave. Como pueden ver, acá tenemos dos tornillos. Este está totalmente en mal estado. Vamos a tener que sacarlo, a ver si podemos sacar esta parte y ver a ver si podemos desarmar por ahí. Bien, me costó un poquito, pero pudimos sacar la parte de la bandeja. Se cortó totalmente lo que sería el buloncito, pero pudimos sacar la tapa para ver cómo está este cañito, si no está obstruido por dentro. Y lo otro que vamos a tener que hacer ahora es sacar esta parte. Ahí voy a acercar un poquito, ahí como pueden ver, y vamos a tener que ir palanqueando, sacando las trabas para que pueda salir esto. Después que sale esto, lo sacamos, y podemos ver totalmente el mecanismo acá abajo, que es el que hace la conexión, digamos. Acá pueden ver, y pueden ver ahí cómo acciona. Es el que hace el contacto. Y en esta parte tenemos lo que sería la resistencia. Acá tenemos un contacto, y acá tenemos el otro. Así que lo único que tendríamos que hacer es poner, a ver, vamos a hacer una cosa para que vean que esto está funcionando bien. Así que vamos a poner un contacto acá, y el otro contacto iría acá. Como pueden ver, la resistencia está funcionando. Así que el problema seguramente es el mecanismo de accionamiento, que casi siempre es el que tiene problemas. Así que vamos a tener que revisar este contacto. Mirando un poco más, me he dado cuenta que así como tiene el contacto de este lado para el accionamiento, de este lado también lo tiene. Y miren cómo está. Está totalmente derretido y sucio. Acá pueden ver, a ver si se alcanza a ver. Tiene que estar más o menos este color, así. Entonces cuando uno acciona, este mecanismo acá acciona, toca esto y acciona esto. Y de este lado tendría que hacer lo mismo, pero está totalmente roto. Sacando 3 tornillos podemos retirar tranquilamente todo el mecanismo de accionamiento. Y como pueden ver, acá tenemos un contacto que viene a esta chapita. A ver si podemos acercar un poquito, ahí. Y cuando uno acciona, ahí, esto se va hacia arriba y conecta con la chapita de arriba. De este lado tendría que hacer lo mismo, pero está totalmente quemado.
Una de las pruebas que se puede hacer, a ver si podemos mostrar, es con el mismo comprobador ponemos un contacto acá y cuando se acciona va a conectar o la del medio o la de afuera. Por ejemplo, ahí está desconectado, a ver, ahí estaría conectado, tendría que funcionar con una o con la de adentro, pero tampoco funciona. Así que quiere decir que esta tampoco está funcionando de este lado. Porque esta chapa, a ver, como pueden ver, esta seguramente es con esta. Entonces esta tendría que pasar la energía ahí y de ahí hacia ahí. Ahí está. Lo estaba haciendo al revés. Ese contacto está funcionando bien. Ese contacto está funcionando bien. Entonces quiere decir que esta parte es la de afuera y esta parte sería la de adentro. Pero directamente esto está todo quemado y no va a servir. Casi lo más conveniente sería cambiar totalmente esto si se llega a conseguir, y así podríamos reparar lo que sería la PAV. Antes de seguir con el video, quiero hacer una aclaración porque estuve midiendo mal. El perno de adentro en sí es la tierra, chasis, digamos, y el contacto, el de afuera, ese que ven ahí, es de un lado y adentro tiene otro contacto que ese sí es el de este lado. Ya estuve averiguando, conseguir el repuesto original es casi imposible, por lo menos acá en Argentina muy poco lo venden, así que vamos a tratar de repararlo. Mi idea más fácil es que quede funcionando con un lado, lo que sí no sé si va a andar el corte, esperemos que sí, y de este lado es unir la chapa de este lado con el contacto de ese. Mi idea es cortar esto y vamos a tener que unir eso. Vamos a tener que ver cómo lo unimos para que haga un buen contacto, entonces funcione. Así que vamos a hacer eso, vamos a cortar y vamos a tratar de, primero de todo, limpiar porque está demasiado quemado esa chapa, recalentado. Así que vamos a cortar, vamos a limpiar bien y vamos a tratar de unir. Ahí ya corté y hice la limpieza del contacto. Este era el que antes tocaba con la parte de abajo y entonces este tenía continuidad. Lo que voy a hacer ahora, el cable, miren cómo va. Este es el que se conecta a la resistencia y viene al contacto. De este lado tendría que hacer lo mismo, pero en vez de conectar acá, lo vamos a conectar acá. Entonces esta parte no va a accionar, pero la de este lado sí. Y entonces ahí andaría el circuito. Así que vamos a colocar ese ahí y vamos a hacer unas pequeñas pruebas para ver si podemos solucionar de esa manera. Bueno, ahí ya conectamos, lo hicimos como le había dicho, reemplazamos de acá a acá. Así que ahora lo único que tendríamos que hacer es colocar esto acá, colocar, son 3 buloncitos y volver a conectar. Este iría en esta parte de la resistencia. Ahí ya estaría bien, ya estaría todo armado y puesto los tornillos. Así que lo único que nos quedaría es colocar esta parte. Vamos a colocar esta parte, lo vamos a ver y ahora vamos a hacer unas pruebas. Y ya le colocamos agua, un poquitito nomás de agua para hacer la prueba. Todavía no está terminada totalmente de estar armada, pero vamos a probar. Ya está conectada a la red y vamos a probar. La luz ya encendió, así que vamos a esperar un ratito a ver si realmente está funcionando. Lo que veo que tiene muchísimo sarro, que algo para sacar de lo que es sarro y todo eso
es colocando vinagre con un poquito de agua y va a quedar bien después de un tiempo. Y como pueden ver, está funcionando muy bien. Ahora sí, ya la tenemos terminada, faltaría una pequeña limpieza, pero vamos a probar a ver si realmente funciona y corta. Por lo menos que funcione un tiempo hasta que se pueda conseguir bien lo que sería el mecanismo. Si pudiéramos conseguir el mecanismo, le daríamos una mejor solución, pero ahí, como pudieron ver, ya saltó, así que la pava quedó solucionada. Así que le vamos a pegar una buena limpieza y ya estaría. Bueno amigos, espero que el video les haya gustado, que les haya servido y que puedan reparar, ya sea si pueden conseguir el repuesto, pueden arreglarlo muy bien, digamos. Y si no, van a tener que hacer algo como lo que hice, por lo menos para darle una pequeña vida más. Bueno amigos, nos estamos viendo y nos estamos viendo en un próximo video. Muchas gracias.